Vamos a continuar con el estudio de Juan. Justo nos quedamos en una parte donde hay bastante jugo, porque es una conversación entre Jesús y Nicodemo. Tengo entendido que por problemas técnicos no se van a estar proyectando los versículos, entonces para que vayamos buscándolos, continuando, ahora sí que donde nos quedamos es Juan capítulo 3. Y vamos a retomar desde el versículo 5. Recordemos que Nicodemo se acercó a Jesús a hablar de noche. Tienen una conversación bastante interesante porque Nicodemo es un fariseo. Nombrarse fariseo pues tenía ciertas implicaciones sobre el conocimiento de la ley, pero no solamente eso, era un maestro dentro de los fariseos. Entonces definitivamente Nicodemo era una persona que sabía de teología, sabía del Antiguo Testamento, sabía del Decálogo, sabía de toda la historia acerca del pueblo de Israel, sabía acerca de los profetas. Entonces, que esta persona viera en Jesús alguien a quien acercarse, preguntarse y buscar conversar con él, pues es bastante interesante. Entonces, el versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El versículo 3 dice algo parecido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra de nuevo también puede traducirse como de arriba. Entonces Jesús le estaba dando a entender a un hombre estudioso de la ley, a un hombre que conocía los mandamientos. Los fariseos, hay una parte donde Jesús le dice a sus discípulos, si no logran hacer la justicia de los fariseos. Los fariseos no se mencionan en el Antiguo Testamento porque era un grupo que no existía. Los fariseos empiezan a formarse después de que el pueblo de Israel sufre conquistas por parte de los griegos o los helénicos. Entonces, cuando el pueblo de Israel es conquistado, parte de esa conquista empieza a permear en su cultura. Es decir, el pueblo de Israel se empieza a alejar de los mandamientos de Dios y empieza a seguir la religión, o pues en este caso, se me olvidó la palabra, ¿cómo se llama cuando un pueblo creía en algo? Toda la serie de dioses que había en la mitología griega, gracias, esa fue la palabra que se me fue. Entonces, la mitología griega empieza a permear dentro del pueblo de Israel y esto los empieza a contaminar. Esta contaminación lo que provoca es que la gente empieza a volverse, a tener costumbres que los alejan de Dios. Ahora, esto no es algo nuevo, esto es algo que pasa constantemente. Cuando nos descuidamos de la palabra de Dios, podemos ser permeados por la cultura que nos rodea, y la cultura que nos rodea nos va a alejar o tergiversar lo que Dios dice. Por eso, una iglesia que carece de un conocimiento de la Escritura va a ser influenciado fácilmente por el contexto cultural en el que vivan, y normalmente ese contexto cultural te va a alejar de Dios. Varias veces cuando Bruce y Sherry llegaban a venir acá y nos predicaban, constantemente nos repetían esta frase: su cultura puede matarlos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas dentro de nuestra cultura que nos van a alejar de Dios, lejos de acercarnos a. El ser cristiano también involucra un cambio en la forma de actuar y de pensar, incluso culturalmente.
Digo, no todo de nuestra cultura es malo, lo podemos reconocer, pero sí hay cosas que si nos aferramos a nuestra cultura nos van a provocar que nos alejemos de Dios. Y básicamente esto era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel y por lo cual es necesario que surjan los fariseos. Los fariseos surgen dentro de este contexto a ser bastante estrictos, radicales en el seguimiento a las Escrituras. Entonces, gracias a que surge el grupo de los fariseos, se empieza nuevamente a respetar lo que la Biblia hablaba. Recordemos también que en ese tiempo, pues los índices de lectura dentro de las personas eran poco, ¿no? Número uno, era muy difícil hacerse de un libro. Todos eran manuscritos que tenían que grabarse en papiro. El papiro es caro, escribir sobre el papiro es caro, y que alguien se dedicara el tiempo a escribir a mano un papiro también era muy laborioso, tedioso. Entonces, hacerse de una parte del Antiguo Testamento era difícil. Por eso, la mayoría de copias del Antiguo Testamento se encontraban dentro de las sinagogas, donde básicamente entre todos cooperaban para que se pudieran tener esos papiros y se pudiera leer en asamblea o en reunión la parte del texto que se fuera a leer, tal como notamos en los primeros días de Jesús en la sinagoga. Entonces, se agarraba un fragmento de la Escritura y se ponían a leer, y así es como tenían su reunión. Entonces, esto es parte de lo que hace los fariseos. Solamente, encontré aquí algo interesante. La palabra fariseo significa puro o literalmente separado, que pudiera ser algo parecido al significado de santo. Santo también quiere decir separado o apartado. Y los fariseos ponían un gran énfasis en la observancia externa de la ley para establecer su propia justicia. Ahora, esto también era parte del error que empezó a caer el fariseísmo, ¿no? El fariseo se concentraba nada más en cómo se veían las personas, que se viera que estaban haciendo lo correcto. Por eso Jesús los termina llamando sepulcros blanqueados, porque por fuera se veía excelente, lo que hacían se veía excelente, como actuaban se veía excelente, pero su corazón estaba roto, seco, podrido. Por eso Jesús los compara con sepulcros blanqueados, ¿no? Pero noten esto, los fariseos eran un grupo tan celoso del cumplimiento de los 10 mandamientos que llegaron a poner reglas para el sábado, como que no podías mirarte en el espejo, no fuera que vieras tu apariencia y te pusieras a trabajar en arreglar tu apariencia en un día de reposo. O que se podían recoger los huevos que ponía una gallina, pero no podías comértelo. Lo podías recoger porque a lo mejor si lo dejabas ahí en el corral se perdía, se echaba a perder. Lo podías recoger pero no comértelo. ¿Por qué? Pues porque cuando había maná, el maná se recogía doble el viernes para el sábado descansar. Entonces, a ese tipo de exageraciones pudiéramos poner, o tenían observancia en el sábado. Por eso vemos que Jesús constantemente se está peleando con los fariseos. ¿Por qué les reclama? Porque hacía milagros en sábado. Justamente los fariseos no entendían que un milagro no venía de un poder o un producto humano del trabajo, venía como don de Dios, como un regalo de Dios. Los milagros que suceden son porque Dios obra, no porque nosotros obremos. Pero los fariseos pues se la pasaban buscando quién hacía algo que pareciera que estaba rompiendo el sábado para acusarlos o atacarlos. Entonces es aquí donde el fariseísmo se empieza a convertir en algo de cómo te ves o cómo se ve, lejos de el corazón. Y justo cuando están en este momento los fariseos es cuando Jesús empieza a desarrollar su ministerio. Entonces, por eso todos los reclamos que vemos que hacen los fariseos hacia Jesús, pues tienen que ver mucho con lo que decía o hacía, pero también como lo que hacía iba de acuerdo con alguien que estaba en los caminos o en propósitos de Dios. Por eso Nicodemo le dice: sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. O sea,
básicamente lo que quiero llegar es que los fariseos llegaron a una religión en la que se veía, pero no había un cambio en el corazón. Es decir, con que tú te vieras piadoso o con que tú te vieras que cumplías la ley, para los fariseos era más que suficiente. Entonces, obviamente Jesús, cuando empieza su ministerio público, empieza a hacer cosas que son evidentes, que vienen de Dios, como cada uno de los milagros, pues por eso había tanto conflicto entre los fariseos, porque los fariseos decían, está haciendo algo que parece bueno, pero todas las enseñanzas de Jesús, pues empezaba ahora sí que a calarles, ¿no? Las piedricaciones les caían bien y duro. Entonces se sentían amenazados por el mensaje que predicaba Jesús, porque justamente Jesús reclamaba acerca de cómo habían tergiversado tanto la ley o habían adoptado tantas reglas de la ley que no estaban concentrados en que el cumplimiento de la ley acercara al pueblo de Israel con Dios, sino simplemente en verse bien y parecer que estaban cumpliendo las escrituras. Entonces, a este grupo pertenecía Nicodemo, era un maestro, un principal entre ellos, y Jesús le reitera aquí el mensaje: tienes que nacer de nuevo. Como les comento, esta palabra de nuevo también se pudiera traducir como nacer de arriba, o hay teólogos que dicen esto, ¿no? O sea, dando a entender, bueno, primero que nada, la palabra nacer de nuevo no estaba dando pie a que hubiera una reencarnación, como lo suele, bueno, hay religiones que así lo creen. En el cristianismo entendemos que no hay reencarnación, sino más bien una nueva naturaleza, que eso es lo que constantemente estamos hablando dentro del cristianismo. Nacer de nuevo implica tener una nueva naturaleza, dejarnos de la vida pasada y hacer o actuar como si tuviéramos una nueva naturaleza. Ahora, ¿por qué era tan difícil para Nicodemo aceptar el nacer de nuevo? Porque él había nacido en un buen lugar. Era fariseo, es decir, conocía la ley, sabía judío. Los padres que habían tenido seguramente lo habían inculcado dentro de para tener conocimientos teológicos a su edad o a la edad que tuviera. O sea, había estado en un buen lugar, estaba en una posición de poder. Además, la ley siempre ha manejado que el pueblo escogido de Dios es Israel. Entonces él sabía que había nacido dentro del pueblo escogido de Dios. Si tú le dices a alguien que se percibe así, tienes que nacer de nuevo, pues dice, ¿por qué? Si no me fue bien, ¿no? Él sabía que le había ido bien como había nacido, pertenecía al pueblo de Israel, estaba dentro de los fariseos. Entonces el nacer de nuevo, pues era, a lo mejor era más fácil que un fariseo le entendiera que Jesús dijera eso a un gentil. ¿Por qué? Porque un gentil nace fuera del pueblo de Dios, tiene que cumplir una serie de requisitos para incorporarse al pueblo de Dios, ¿no? Que la Biblia no es, bueno, en el Antiguo Testamento Dios no cierra la puerta a que los gentiles se conviertan al pueblo de Dios y empiezan a guardar la ley. No se cierra, pero había una serie de pasos que había que cumplir, sobre todo la circuncisión, que normalmente entre los judíos lo hacían desde los días de nacidos, lo cual no provocaba el dolor de la circuncisión a alguien que se quería convertir, ¿no? A un gentil pasándose a judío tenía que pasar un proceso que era algo doloroso, sobre todo cuando se llega a una edad adulta, ¿no? Entonces, el que Jesús le hablara de nacer de nuevo a esta persona, que era Nicodemo, pues no tenía mucho sentido. Porque él sabía, yo nací dentro del pueblo de Dios, yo he guardado los mandamientos. Pero también algo interesante de Nicodemo es que Nicodemo no responde como respondería alguien que dice, pues es que nacimos bien, sino que tiene la suficiente humildad para seguir platicando y conversando con Jesucristo. Constantemente vemos que cuando los fariseos se enojaban por lo que Jesús decía, se levantaban o se iban de ese lugar. Entonces, con Nicodemo no vemos esto. Nicodemo vemos que es confrontado entre lo que él creía que estaba bien y lo que Jesús le estaba enseñando, y tiene la paciencia y humildad para esperar la respuesta
de Jesús. Entonces, Jesús le habla de nacer de nuevo y Nicodemo en primera instancia no entiende lo que es este nuevo nacimiento. No basta con un cambio de estado ni con una reforma de la vida, sino que se necesita un cambio de espíritu. Esto es lo que es necesario para nacer de nuevo o nacer de arriba. Entonces, el nacer de nuevo implica que no solamente acudimos a la iglesia o que cambiamos nuestra actitud o que cambiamos formas en las que vivimos, o como les comentaba, vamos dejando cosas de nuestra cultura que se alejan de la palabra de Dios, sino un cambio espiritual, un cambio profundo. Vamos a leer Efesios 2, del 1 al 6. Y bueno, como les comentaba, pues no vamos a tener los versículos hoy en día, así que vamos a leerlo en nuestras Biblias. Si no traen Biblia, pueden, gracias a Dios por las Biblias digitales. Entonces, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces, en primer lugar, Pablo está aquí nuevamente hablando de que Dios nos dio vida a nosotros, ¿no? Nos da una nueva vida, que esto es parte de lo que implica un nacimiento. Un nacimiento, entendemos que la vida se forma desde la concepción, eso lo comprueba la ciencia. Entonces, desde el momento en la concepción hay una nueva vida, pero no experimentamos, vemos o conocemos esa nueva vida hasta el momento del nacimiento. Dios nos dio nueva vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está hablando del proceso en el que estábamos muertos. Cuando hacemos lo que la carne quiere, es el proceso, o estamos rendidos a nuestros pecados, es el proceso que la Biblia llama como muerte. Hacer lo que la carne implica, a la carne le plazca, implica estar muerto. En los cuales, versículo 2, Efesios 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, noten bien que usa esta palabra, naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, este pasaje de Efesios 2, del 1 al 6, explica muy bien cuál es la situación del hombre antes y después de Cristo. Antes de que aceptáramos o decidiéramos llegar a Cristo, estábamos muertos en hacer lo que le placía a nuestra carne, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros impulsos. Eso era lo que hacíamos y eso dictaba nuestra vida. Y en medio de esa forma de vivir, cuando aceptamos a Cristo, le abrimos la puerta a Cristo en nuestro corazón, es la nueva vida la que entra y empieza ahora a manifestarse en medio de nosotros. Y esto es por la misericordia y la gracia de Dios. Es decir, Dios se compadeció de nosotros, por eso envía a su Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros, para que Jesús tome el lugar que a nosotros nos correspondía, es decir, la paga del pecado sea sobre Jesús. Al ser un sacrificio santo, al ser alguien que no merecía morir por sus pecados, como nosotros, Él puede tomar nuestro lugar y limpiarnos de nuestro pecado. Y esa es la nueva vida que recibimos. Vamos ahora a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Ahora, ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado, para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas.
Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente murieron, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Nuevamente aquí Pedro está hablando acerca del nuevo nacimiento que proviene del verdadero mensaje de Dios, es decir, del Evangelio. Ahora podemos seguir a Dios. En la Reina Valera, 1 de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, versículo 3, no de simiente, versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? Me gustó leer las dos versiones porque dejan en claro, ¿no? Les comentaba, el fariseísmo se había convertido en una religión que solo se fijaba en cómo te veías o en lo que hacías. La base del cristianismo no es tanto lo que haces, sino el amor. Podemos acercarnos a la salvación que Jesús pagó en la cruz porque Dios nos amó primero. Y después Dios nos manda a amar a nuestro prójimo y amar a los demás. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, ¿cuál es el que responde? Amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón y de toda tu alma. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dando a esos, este es el resumen de la ley y los profetas, dando al amor el mayor peso para poder agradar a Dios. El amar a Dios me va a llevar también a demostrarle amor a los demás, que vemos bastantes versículos a lo largo de la Biblia, como el que acabamos de leer, que nos muestra lo mismo. El mostrarle amor a los demás tiene que ver con la nueva regeneración que tengo, que era justo la diferencia que había entre los fariseos en el tiempo de Jesús. Vemos que cuando encuentran a la mujer en el adulterio, todos estaban apurando a apedrearla. ¿Por qué? Porque querían justicia. Vemos cuando Jesús pone un ejemplo de un fariseo que va a orar y pregunta cuál fue el que Dios escucha. El fariseo empieza a alabarse a sí mismo frente de todos: Dios, yo ayuno y hago esto y hago aquello y doy mis diezmos. Y el hombre que Dios escuchó ora con humildad. Entonces vemos que la base del cristianismo es el amor, entender que Dios me ama, y también que para yo poder ser un instrumento de Dios hacia los demás, tengo que funcionar con amor. ¿Por qué? Porque se necesita amor para poder trabajar con personas. Trabajar con personas, quien lo ha experimentado, luego es complicado, se topa cada fichita, cada forma de pensar, que si actúan de cierta manera, que si para alguno una forma de actuar o hacer es una falta de respeto o no, que si hiciste este gesto, y bueno, empieza a haber un chorro de variantes que empieza a ser luego difícil el trato con personas, pero por eso el amor es lo que necesitamos para poder sobrellevarnos los unos a los otros. Entonces, Dios ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, lo que la otra traducción traducía como seguir la verdadera palabra de Dios, mediante el Espíritu. Nuevamente, en los versículos que leímos, Jesús le está diciendo al fariseo Nicodemo, le está diciendo que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, nuevamente vemos esta relación. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, porque ahora no volvemos a nacer, como bien pregunta Nicodemo, ¿puede acaso el hombre volver al vientre de su madre siendo ya grande? Ese es el nacimiento corruptible,
sino el nacimiento incorruptible, el cual viene de parte del Espíritu, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, el nuevo nacimiento tiene que ser del Espíritu. Efesios 2:8. Igual es un versículo que apoya. Vamos a leerlo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Que la salvación pues no viene de hacer algo explícitamente, ¿no? La salvación, como les comentaba, los fariseos se habían convertido en personas que se enfocaban mucho en lo que hacías y cómo te veías. La salvación se especifica que es por gracia. Entonces, no es algo que haces o compras para ser salvo, sino es algo que recibes de parte de Dios. Jesús, al morir en la cruz, pagar por tus pecados, Él nos ofrece la salvación. Es nuestra responsabilidad aceptarlo. Aceptarla no tiene que ver con algún ritual o acción para mostrarle a los demás que ya son salvos. Por eso hablamos mucho de una oración en la que invitamos a las personas a que lo hagan de todo corazón, pero yo me he topado a veces testimonios que dicen: es que la primera vez que hice la oración pues solo estaba repitiendo, no entendía lo que verdaderamente era decirle al Señor: quiero que ahora tú seas amo y Señor de mi vida. Entonces lo importante es entenderlo, y al entenderlo y abrir tu corazón de una forma honesta y sincera a Dios, aceptar su sacrificio, nos lleva a empezar a experimentar el nuevo nacimiento que Dios nos ha dado. Y les repito, esto es por gracia. Hablar de un nuevo nacimiento es confuso para un ser carnal o material, porque no entendemos y no podemos ver los cambios, ¿no? Es alguien que haga la oración de fe, de decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador. No vamos a ver un cambio físico en ese momento. No vamos a ver como si, es que hice la oración y se me quitó la artritis que tenía 20 años batallando, o hice la oración de fe y la nariz que no me gustaba, no, hombre, quedó como si hubiera pasado por bisturí. No podemos ver a lo mejor algo apantallante en lo material, pero lo que notamos o debemos de notar cuando alguien ha nacido de nuevo es el cambio de mente o de naturaleza que nos habla la Escritura. Es decir, cuando alguien verdaderamente es nacido de nuevo, empieza a actuar como alguien que busca agradar a Dios. Y por eso es muy común y es un correcto fruto que la gente que está a tu alrededor, cuando note que te acercaste a la iglesia, que recibiste a Cristo, empiece a notar en ti un cambio en forma de actuar. Estás actuando diferente, te siento diferente, porque eso ya nos habla de un nacimiento espiritual, que es la obra del Espíritu que está haciendo en nosotros. Es decir, los que nacen de nuevo, o como les comentaba, los que nacen de arriba, ¿no? Que es lo que algunos teólogos, sobre todo saqué esto del comentario Matthew Henry, que es un comentario pues bastante respetado, que él menciona que la palabra que pudiera incluso ayudarse a traducir también es los que nacen de arriba. Entonces, hablar de un nuevo nacimiento es confuso, pero aunque no podemos entenderlo, podemos ver y debemos de ver los resultados. Alguien que viene a la iglesia y no muestra cambios en su forma de actuar o de vivir, nos puede dar a pensar que a lo mejor no le ha abierto su corazón honestamente a Jesús como el Señor de su vida. Vamos ahora a leer 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Justo la reacción de Nicodemo
¿Cómo puede un hombre grande volver al vientre de su madre? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son la oscura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, es difícil, es confuso hablar de un nuevo nacimiento, pero podemos notar, como les comento, por los frutos de este nuevo nacimiento espiritual que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Vamos ahora a leer 2 de Pedro 1:4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, noten bien, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces esto es el pecado, y noten cómo muestra que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Nuevamente la Biblia nos está hablando de una nueva naturaleza, una naturaleza que no teníamos antes porque estábamos en el pecado, y ahora esa naturaleza tiene que ver con el Espíritu de Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: quien no nace del agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu implica ahora tener una naturaleza divina, y una naturaleza divina, lejos del significado que hoy le damos a la palabra divino, tiene que ver con algo que se alinea al reino de los cielos, es decir, que se alinea al reino de Dios, no precisamente con lo que nosotros solemos ligar a la palabra divino, que cuando solemos escuchar por ahí que algo está divino, solemos decir: es que está muy bonito, bien hecho, es deslumbrante, fácil, agradable a la vista. No se refiere a eso, se refiere que la naturaleza que ahora tenemos se alinea a la naturaleza celestial. Porque lo divino, primero que nada, significa que tiene que ver con lo celestial. Entonces, nuestra naturaleza, la naturaleza que tenemos hoy en día, tiene que ir o ser sometida a la nueva naturaleza, a la voluntad de Dios. Y la facilidad para hacerlo nos habla de esa nueva naturaleza divina. Al nacer del Espíritu, el nacer del Espíritu es nacer como hijo de Dios. Esto Jesús no se lo dice tal cual a Nicodemo, pero lo podemos respaldar en la Biblia, 2 de Corintios 3, 17 y 18. El nacer del Espíritu es nacer como hijo de Dios. 2 de Corintios 3, 17 y 18. Ahora bien, el Señor, hablando de Dios, es el Espíritu. Y donde está el Señor, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es del Espíritu. Entonces noten cómo somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Espíritu, es decir, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Entonces, el que el Espíritu obre en nosotros tiene que ver con lo que hace en un hijo de Dios. Por eso, el nacer del Espíritu es nacer como hijo de Dios. Dios trabaja en aquellos que son sus hijos. Y para decir que somos hijos de Dios, tenemos que entregarle nuestra vida y decir: Dios, haz en mí lo que tú quieras. Por eso la Biblia nos marca que para ser seguidores de Jesús tenemos que morir al yo. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz diariamente y sígame. La cruz era un instrumento de muerte. La muerte, la cruz, ¿para qué servía? Para darle muerte a algún criminal. Entonces, la Biblia nos manda que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos para poder ser seguidores de Jesús, y al ser seguidores de Jesús, su obra a través del Espíritu Santo empieza a transformarnos a nosotros, como dice aquí en 2 de Corintios, a su semejanza con más y más gloria.
Entonces, los primeros cristianos fueron transformados a la semejanza de Cristo a tal grado que les empezaron a decir cristianos como burla, porque significa Cristos pequeños. Pero es justo el objetivo del Evangelio, que cuando tú rindes tu vida al Señor, el Espíritu Santo va a trabajar en ti para que tú cada vez vayas pareciéndote más a Cristo. Y si de repente en tu vida cristiana te empiezas a parecer más a tu viejo yo que a Cristo, significa que estás dejando muy vivita tu carne y hay que volverla a clavar a la cruz. Vamos ahora a Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, aquí podemos concluir que está hablando del bautismo. Recordemos que el bautismo es el símbolo en el que decido morir a mi vieja vida para empezar en la nueva vida que voy a vivir a partir de hoy. Entonces, por eso el bautismo era, bueno, sobre todo antiguamente, era un acto importante, porque era decir públicamente a los demás: dejo mi vida pasada, entro a una nueva vida. Vemos que el bautismo empieza con Juan el Bautista, que se le conoce, y justamente Juan bautizaba en el arrepentimiento de pecados. Es decir, Juan empieza a predicar: volveos a Dios, volveos a Dios, volveos a Dios. Recuerden que él mismo se ejemplifica: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Entonces, él sabía que para prepararle el camino al Mesías tenía que empezar a predicar del arrepentimiento de pecados. Y cuando se bautizaban con Juan el Bautista, justamente era este acto de decir: voy a dejar mi vida pecaminosa y volver a empezar una nueva vida. Cuando los discípulos de Jesús empiezan a bautizar justamente en el entendido de: voy a dejar mi vieja vida y voy a seguir ahora las enseñanzas de Jesús. Entonces, por eso era un bautismo, podemos decirlo, diferente. Pero bautizaban justamente con este entendimiento de que ahora iban a seguir las enseñanzas de Jesús. La nueva vida comenzaba a partir de seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces, el acto del bautismo es un simbolismo al momento en que somos plantados juntamente con Él en su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección, termina diciendo Romanos 6:5. ¿Por qué? Porque la Biblia promete que aquellos que deciden participar en su muerte, o sea, en el estilo de vida que Jesús nos mandó a dar, seremos también coherederos de la recompensa que Jesús vino a comprar para nosotros. Esta recompensa es la vida eterna. La vida eterna es lo que Jesús vino a entregarnos, a adquirirlo y a darnos con amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Corintios 6:17 dice: porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nuevamente aquí volvemos a ver la relevancia que le da la Biblia al nacer del Espíritu. Cuando nacemos de Dios, implica que ahora nos debe de ser gozoso seguir las enseñanzas de Dios. Como leímos hace un momento, las cosas de Dios para el hombre natural son locura. Pero para aquel que es nacido de nuevo, debe de agradarse de seguir los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Nos debe de gustar aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos de disfrutar que el Espíritu Santo nos guíe a su voluntad, nos lleve a hacer cosas que a lo mejor no hubiéramos hecho si pensáramos naturalmente, como el mostrarle amor al prójimo, ayudar. Normalmente el ayudar al prójimo, cuando no hay un cariño por esa persona porque no se conoce, es decir, ayudar a alguien nada más porque sí, nos suele costar trabajo. ¿Por qué? Porque prefiero el yo, lo que yo tenía planeado, lo que yo quería hacer.
Pero justamente ese tipo de acciones empiezan a darnos gusto porque puede ser que Dios nos esté guiando a ese tipo de situaciones. A mí me impactó mucho en el libro de Viviendo más allá de lo posible de Wayne Myers. Él dice que siempre se lleva dinero para dar a quien pida, ¿no? Y él comenta que una vez su hija le preguntaba, es que, ¿qué haces con aquellos que engañan y no necesitan el dinero y se van a pedir para no trabajar y estar de ociosos? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo te aseguras de no estarle dando dinero a la gente equivocada? Y la respuesta de él me sorprende, ahí la deja anotada, pero él dice, mi responsabilidad no es saber para qué va a ocupar la persona la donación. Mi responsabilidad o lo que Dios me demanda es que si alguien pide, yo le ayude, independientemente de si está necesitando la ayuda o no. Y ese tipo de acciones, él comenta que, bueno, su vida y el testimonio de lo que él hizo en México, cómo plantó iglesias, ayudó a techarlas, construirlas, todo a través de promesas de fe. Si tienen oportunidad de adquirir ese libro, léanlo, es bueno. También aquí lo llevamos en los niveles de crecimiento, pero si pueden leerlo desde antes, igual es bueno. Es un libro que te motiva mucho por cómo él vivía su fe. Y justamente a lo que voy es esto, aprender a ser guiado por el Espíritu, aunque nos puede llevar a hacer acciones que para el hombre natural sean locura. Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, va a haber ese respaldo de que Dios nos estaba llevando hacia ese lugar y va a haber vamos a estar contentos y gozosos de estar haciendo la labor que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Debemos de buscar ser uno con Dios. Vamos ahora a leer Romanos 8, 14 y 17. Justo esto refuerza lo que les estaba comentando, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nacer del Espíritu implica ser hijo de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Sobre todo aquí hablando sobre lo que pasaba cuando se convirtieron demasiado religiosos y legalistas los fariseos. La religiosidad y el legalismo nos lleva a acercarnos a Dios por miedo, que era justo lo que le pasó a Job. Job, los sacrificios que hacía, su forma de vivir, era todo con el temor de que Dios no lo castigara ni a él ni a sus hijos. Entonces, justo eso es lo que Dios no quiere que volvamos. No recibimos un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Y obviamente un padre ama a sus hijos, ¿no? Sobre todo Dios Dios presentándose como padre hacia nosotros. Y este espíritu les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, noten cómo somos guiados por el Espíritu, eso nos hace hijos de Dios. Y el Espíritu Santo mismo nos da esta seguridad a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque no es una acción que cometemos específicamente para decir ya nací de nuevo, sino es el aprender a vivir en la nueva naturaleza que Dios nos da, la que nos va a testificar que hemos nacido de nuevo. Y aunque, bueno, quiero cerrar el mensaje con esto, de que aunque hemos nacido de nuevo, la Biblia nos da entendimiento de que nuestro pecado va a estar presente y es nuestro deber luchar o impedir que el pecado vuelva a reinar sobre nosotros. Vamos a leer Romanos 7, 15 al 24. Y dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Noten bien que ya el apóstol Pablo estaba
en la fase en el que aborrecía el pecado. Es el mismo apóstol Pablo que escribe en Efesios 6, si mal no recuerdo, Efesios 2, del 1 al 6, donde dice: antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne. Entonces, el mismo apóstol Pablo está ahora siendo específico en que él aborrece el pecado. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Entonces, la Biblia no niega que hay una lucha interna que vamos a enfrentar entre nuestra nueva naturaleza, es decir, aquella naturaleza que ha nacido del Espíritu, aquella naturaleza que ha nacido de Dios, y la naturaleza en la que seguimos viviendo. Como les comentaba, cuando uno de nosotros decide aceptar a Cristo en nuestro corazón, no es que mágicamente hayamos cambiado de cuerpo, no es que mágicamente todo sea nuevo y nuestra vida empiece a partir de que aceptamos a Cristo. Nuestra vida natural sigue su curso. Lo que está en la nueva naturaleza es que ahora mi espíritu ha sido vivificado, mi espíritu ha pasado de muerte a vida, mi espíritu que estaba muerto en mis delitos y pecados, ahora va a agradarse en hacer la ley de Dios. De hecho, cuando soy guiado por el Espíritu Santo, voy a hacer la ley de Dios, pero también voy a estar batallando con la naturaleza que queda, es decir, con mi carne natural. Y es aquí donde Juan 3:6 toma mucha relevancia. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque todo aquello que entonces haga en mis fuerzas naturales, es decir, nazca de la carne, va a seguir dando a luz el pecado. Y todo aquello que nazca del Espíritu va a dar como resultado la naturaleza divina de la cual ahora somos hechos partícipes. Es decir, cada vez que yo hago algo guiado por Dios, va a dar como resultado justamente el plan de Dios o la voluntad de Dios, porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo a través de la naturaleza divina que he adquirido por nacer de nuevo. Pero cuando hago algo en mi carne, me voy a topar con la ley del pecado. Y todo lo que salga de mi carne va a seguir siendo carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, recordemos, Jesús le está hablando a un maestro de la ley. Jesús le está hablando a alguien que conoce las Escrituras, que conoce los mandamientos. Jesús le está hablando a alguien que se acercó a buscar conocimiento teológico profundo, porque él conocía las Escrituras, conocía la palabra de Dios. Y lo que Jesús le dice a este maestro de la ley es que tiene que nacer de nuevo y tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu. Cosa que para él en ese momento le fue confuso. Lo vemos en sus respuestas. Digo, cuando nosotros estamos leyendo esa historia también, yo siento que Jesús está hablando una cosa y Nicodemo está hablando completamente otra. Y al estudiarlo es donde nos enriquecemos de saber que el conocimiento que adquiramos de Dios no solamente puede quedarse en algo intelectual. El conocimiento que adquiramos de Dios debe de llevarnos a ser una extensión del reino de Dios en la tierra, es decir, nacer del Espíritu, nacer con una nueva naturaleza.
Y quiero concluir o cerrar el mensaje con Salmos 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Una de las traducciones para diablo puede ser acusador. Lo vemos cuando el diablo se presenta ante Dios para acusar a Job. ¿Qué le dice? Sí, Job te ama, te respeta porque no te has metido con él, pero quítale, haz esto, haz aquello. El diablo siempre va a estarnos recordando el mal en que hemos cometido o el mal el pecado por el cual pasamos. Ese es su trabajo es ser acusador. Y justamente la forma de actuar de los fariseos facilitaba el acusar, porque si hacías algo que no se viera de acuerdo a la ley, te acusaban, te señalaban, pero sin una verdadera vida en el interior. Recordemos, Jesús mismo los llamó sepulcros blanqueados. Entonces, algo con lo que vamos a batallar mucho como cristianos va a ser la culpa que el diablo va a levantar para acusarnos, lejos de para provocar arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección, un cambio de mente. La nueva naturaleza nos habla de una renovación en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Creo que es obvio que nadie que ha llegado al cristianismo ha estado exento de pecado, a pesar de ser cristianos. Pero el diablo se aprovecha de los errores que cometemos para tratar de acusarnos constantemente, para tratar de recordarnos nuestros errores y concentrarnos en lo que cometimos, a lo mejor influenciados por nuestra carne, nuestros deseos, que dio a luz carne, es decir, pecado, y hacernos olvidar que ahora tenemos una nueva naturaleza. La Biblia siempre nos habla de que si fallamos, podemos volver a Dios. Y el perdón de Dios nos habla de que Dios se olvida, ignora nuestros pecados. Quien no se olvida de ellos es el que te viene a acusar. Y este salmo me gusta para cerrar el mensaje, porque aunque podemos todos hablar y entender y estudiar los versículos que hablan de la nueva naturaleza, hay muchas veces que sentimos que esa nueva naturaleza no está brillando o manifestándose en nuestra vida. Y sentimos que esa nueva naturaleza de la cual habla la Biblia no la estamos viviendo, o sentimos que la estamos pasando de noche. Dios se acuerda, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce o se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Me gusta cómo cierra este salmo, porque dice, el Padre se compadece de los hijos. Eso podemos todos ser empáticos, todos podemos ver cómo un padre, a pesar de que su hijo la riegue, sobre todo cuando están chiquitos, que no los dejó dormir, aunque el padre esté desvelado y todo, lo que le esté pasando al bebé, los padres están al pendiente, ¿no? A lo mejor con eso podemos ser bastante empáticos, pero la otra parte, se compadece Jehová de los que le temen. Cuando alguien no es nacido de nuevo, ni siquiera se va a esforzar o molestarse por cumplir lo que dice las Escrituras. Es decir, no va a haber un temor hacia Jehová. El temor de Jehová se nos maneja más que un miedo, una reverencia y respeto por ser Dios. Y esa reverencia y respeto tiene que ver con no fallar o no alejarte de Dios. Entonces, justamente el salmista, o quien escribe este salmo, está englobando que aquellos que buscan honrar y reverenciar a Dios
no van a estar buscando ofender a Dios constantemente, a pesar de que nuestras acciones lo van a cometer, como leímos en Romanos 7. Pero ese sentido de temor de Dios va a provocar que Dios se acuerde de nuestra condición. Jehová se compadece de los que le temen. Es ahí donde nuestro corazón, a pesar de que podemos regarla de vez en cuando, a pesar de que podemos equivocarnos, cuando hay un corazón que teme a Dios, en el momento en que se dé cuenta de su error, va a volver a los caminos de Dios. No son los que van a pecar descaradamente, o no son los que van a exagerar de la gracia y vivir en el pecado. Esta acción de temor de Dios lleva a que Jehová se compadezca de nosotros, y me gusta que el versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Entonces Dios se va a acordar de nosotros si la regamos, sí, pero lo va a poder juzgar de acuerdo a la condición de nuestro corazón. Un corazón que teme a Dios, podemos decir que es un corazón que está buscando ser guiado por el Espíritu de Dios. Y al ser guiado por el Espíritu de Dios, va a tener tanto acciones espirituales, pero al seguir viviendo en esta carne, vamos también a veces a regarla. Pero si nuestro corazón está en el lugar correcto, Dios se compadece de nosotros. A Dios no les extraña nuestra condición de seres humanos. A Dios no les extraña que fallemos. Dios conoce por qué fallamos. Pero lo importante aquí es guardar esa condición de temer a Dios, de buscar hacer su voluntad, de buscar ser guiados por su Espíritu. Eso es lo que nos habla de que hemos nacido de nuevo. Eso es lo que nos habla de que hemos nacido del Espíritu. Y a medida que aprendamos a ser más y más guiados por el Espíritu, pues toda acción que salga o nazca guiada por el Espíritu va a dar a luz la voluntad de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Dios no se olvida de nuestra condición. Dios no nos acusa como el diablo puede acusarnos acerca de nuestro pecado, pero es claro que aquellos que amamos a Dios o tememos a Dios, no vamos a estar buscando regarla cada rato. Cada que fallemos, vamos a tratar de arrepentirnos, confesar nuestro pecado y enmendar nuestros caminos, corregir aquello que nos llevó a alejarnos de Dios. Y justamente esta actitud es la que hace que Jehová se compadezca de nosotros. El diablo es el que acusa, Dios es el que ofrece perdón. Vamos a ponernos de pie. También me ayudas con el teclado, por favor. Señor, te doy gracias porque tu palabra es tan vasta. Hay tanta sabiduría de lo que tú nos hablas. Hay tantas cosas que se aclaran a través de escudriñar las Escrituras. Gracias, Señor, por eso. Gracias por dejarnos el conocimiento, las claves, el poder buscar dentro de la Biblia lo que tú estabas buscando comunicarnos. Señor, queremos actuar como nacidos del Espíritu. Queremos que nuestra vida sea un reflejo de aquellos que han nacido por el Espíritu. Gracias, Padre, porque tú no ignoras nuestra condición. Gracias porque tú siempre eres consciente que somos polvo. Señor, si la culpa ha estado
tocando al corazón de alguno de mis hermanos aquí presentes o los que están en Zoom. Padre, yo te pido que nos hagas libres de la culpa, de aquella acusación constante que el diablo ha levantado para detenernos o hacernos sentir menos en torno a cumplir el plan y el propósito que tú tienes para nosotros. Señor Jesús, haznos libres de esa culpa que nada más trae remordimiento y no nos lleva al arrepentimiento. De aquellas acusaciones que nos hacen sentir que simplemente no podemos acercarnos a ti por lo que cometimos. Señor, que todo pecado que ya hayamos confesado, que hayamos cambiado de dirección, nos sepamos y entendamos tu perdón y tu limpieza de ese pecado. Señor, si este sentimiento de culpa nos ha llevado a actuar en nuestra carne, también perdónanos, porque seguramente eso ha dado a luz más pecado, lejos de encaminarnos hacia tus planes y propósitos. Y Señor, hoy nos ponemos delante de ti para pedirte que nos hagas sensibles a tu voz. Queremos ser guiados por ti, Señor Jesús. Queremos ser encaminados, direccionados. Queremos que tú crezcas en nosotros, que tu palabra se manifieste en nosotros, Señor Jesús. Queremos que tú actúes en medio de nosotros. Queremos ser tus instrumentos. Queremos actuar como aquellos que han nacido del Espíritu. Queremos actuar guiados por ti, como aquellos que tienen una naturaleza divina que se alinea a tus planes y propósitos, Señor. Si tú a lo mejor no sabías lo que significaba entregarle tu vida a Dios o nacer de nuevo, y hoy a través de los versículos que hemos estudiado ha surgido un nuevo entendimiento, te invito a que ahí en tu lugar tú le digas al Señor: Señor Jesús, ven y sé el Señor de mi vida. Te entrego mi vida, quiero nacer de nuevo, quiero aceptar tu sacrificio y vivir bajo tu guianza. Y Señor, si alguno de nosotros habíamos estado batallando con el conocimiento de ¿seremos verdaderamente salvos o no? ¿Verdaderamente estarás morando en mi vida o no? Hoy pido, Padre, que en aquellos que no han nacido de nuevo, tu Espíritu Santo los redarguya a aceptarte a ti. Y aquellos que ya han nacido de nuevo, pero el diablo los estaba atacando con la duda, que pueda haber esa confirmación del Espíritu en su espíritu de que son hijos tuyos. Padre, quita la duda, quita toda duda que Satanás quiera traer por la culpa, por los errores, por el pecado. Quítalo, Señor. Hoy le entregamos delante de ti. Lo ponemos delante de ti. Oh Señor Jesús. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Te amamos. Espíritu Santo, guíanos. Perdónanos cuando hemos cerrado la puerta que tú nos guíes. Perdónanos cuando no nos hemos dejado guiar por ti. Perdónanos cuando la carne ha estado levantándose y hablando y diciendo y actuando, y nosotros hemos escuchado nuestra carne lejos que tu guianza, Señor. Y ayúdanos, Señor Jesús, a ser guiados por tu Espíritu Santo, a cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar, a poder tomar nuestra cruz cuando tengamos que tomar nuestra cruz.
porque queremos que tu gloria se manifieste en nosotros.